Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con la unidad de bioenergética. Cuando hablamos de bioenergética nos vamos a referir básicamente a cuáles son los principios económicos con los cuales manejamos la energía necesaria para mantener una célula funcionando. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta son cuáles son los principios generales que rigen esta economía de la energía dentro de una célula viva. Lo primero, para poder obtener energía necesitamos generarla a partir de reacciones químicas. Esas reacciones biológicas que mantienen a la célula intacta están regidas exactamente por los mismos condicionantes que rigen o gobiernan a otras reacciones. Y en ese caso, cuando hablamos de condicionantes, hablamos de un factor de termodinámica que básicamente cualquier reacción necesaria para mantener a la célula viva debe ser energéticamente favorable. Y un segundo condicionante no menor es que estas reacciones deben ocurrir a alta velocidad porque deben ser compatibles con la vida. La vida sucede en un tiempo muy rápido. La célula tiene que responder a señales en milisegundos y generar energía para sintetizar moléculas, etcétera. La pregunta es cuáles son las leyes que rigen la economía energética celular. Y son básicamente las mismas leyes termodinámicas que rigen al universo. Lo primero, digamos, la primera ley de la termodinámica, que es la que habla de la conservación de la energía, ¿verdad? Donde decimos que la energía total de un sistema permanece constante. Es esa ley que nos dice que nada se crea, todo se transforma. Pues básicamente dentro de una célula pasa la misma cosa. Las moléculas se van degradando, pero las transformamos en otras cosas, no perdemos. La segunda ley, no menos importante, es aquella en la cual decimos que la entropía total de un sistema aumenta en los fenómenos naturales. Esta ley básicamente lo que tiende a expresar es que cualquier sistema natural tiende al desorden, es decir, aumentar la entropía, aumentar el caos. Si queremos ordenar algo, necesitamos aplicar trabajo para poder ordenar el sistema. ¿Con qué indicadores definimos la economía energética de una célula? Con indicadores que llamamos funciones de estado. ¿Qué es una función de estado? Básicamente una variable cuyo valor depende solamente de la diferencia entre el punto final y el punto de inicio de esa variable. Por tanto, son independientes del camino recorrido para alcanzar ese punto final. Tres variables o funciones de estado son importantes: la entalpía, la entropía y la energía libre. Como son funciones de estado, ustedes las van a ver simbolizadas como delta. Delta H, que se refiere a la variación de la entalpía, delta S a la variación de entropía y delta G, que es lo que definimos como la energía libre de Gibbs. Cada una de estas funciones de estado se asocia a una característica de la reacción. Por ejemplo, en el caso de la entalpía, lo que describe es el comportamiento de una reacción o de un sistema frente al calor. Hay reacciones que liberan calor al sistema y por eso se denominan exotérmicas y son aquellas que tienen valores de delta H positivos. Mientras que otras reacciones se denominan endotérmicas porque absorben calor del sistema y son aquellas que se caracterizan por valores de delta H negativos. En el caso de la entropía se relaciona con el desorden. Y vamos a tener dos posibilidades: aquellas reacciones que aumentan el desorden, es decir, que son entrópicamente favorables, que tienen valores de delta S positivos, o aquellas que tratan de ordenar el sistema y que por tanto son entrópicamente desfavorables y que tienen delta S negativos. La tercera función de estado importante, que es la energía libre de Gibbs, está asociada a la capacidad de hacer trabajo del sistema. Pero ¿cómo la entendemos? Básicamente es un predictor importante de si una reacción es espontánea o no de la manera en que se ha planteado la reacción. Nosotros podemos tener procesos que son espontáneos
y que van a denominarse reacciones exergónicas, que son aquellas que tienen valores de delta G negativos. Y aquellos procesos que no son espontáneos, que no suceden de por sí, que solo sucederían si los forzamos, si conseguimos energía para que sucedan, son los procesos no espontáneos o endergónicos que tienen valores de delta G positivos. ¿Cómo se relacionan estas tres funciones de estado? La entropía, la entalpía y la energía libre de Gibbs se relacionan mediante esta fórmula que ustedes ven aquí, donde la energía libre es igual a la variación de entalpía menos la temperatura de la reacción del medio por la entropía. Ojo que aquí la la temperatura se expresa en grados Kelvin. Ustedes recuerden que para convertir Celsius a Kelvin lo que hacemos es sumarle 273. Ahora, ¿qué cosas son importantes para nosotros desde el punto de vista metabólico? Queremos saber si la reacción es espontánea o no, si va a suceder o no va a suceder. ¿Cuáles son las situaciones posibles? Veamos un ejemplo de procesos que pueden cubrir todas las posibilidades. Fíjense si ponemos una pelota en una montaña y le damos un empujón cuesta abajo. Evidentemente la pelota va a descender sin ningún inconveniente, es decir, comienza a un nivel más alto de energía y va a un nivel más bajo de energía. En este caso, el proceso es espontáneo. Por tanto, la caída de esta pelota a través de la pendiente es un proceso exergónico y va a tener un delta G negativo. Ahora, podemos tener a la misma pelota en una situación plana, donde no va a haber caída y donde va a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de cualquier alteración que haya en este equilibrio. Entonces, en este caso, no hay variación de energía entre el punto inicial y el punto final, por lo tanto decimos que el delta G es igual a 0. Y en estas condiciones, delta G igual a 0, decimos que la reacción está en equilibrio, es decir, no hay trabajo útil. ¿Qué pasa si tuviéramos a la pelota en la parte baja de la montaña y queremos que suba la montaña? La pelota no va a subir por sí sola. Necesitamos hacer trabajo, cargarla nosotros y llegar hasta la cima de la montaña. Por tanto, este proceso de que la pelota suba sola es un proceso no espontáneo, no va a suceder a menos que hagamos trabajo. La diferencia de energía entre el punto inicial y el punto final es positivo. Por tanto, vamos a tener delta Gs mayores de 0, es decir, delta Gs positivos, y el sistema o la reacción va a ser una reacción endergónica o no espontánea. Entonces, en líneas generales, esto que acabamos de ver con el movimiento de la pelota se aplica también a las reacciones. Aquellas reacciones que sucedan de forma espontánea van a tener delta G negativo. Las que no sucedan de forma espontánea van a tener delta G positivos y aquellas que estén en equilibrio van a tener delta G igual a 0. ¿Cuáles son algunos conceptos importantes que tenemos que definir? Hay diferentes formas de expresar el delta G dependiendo de cuáles son las condiciones en las cuales están los reactivos, los productos e incluso otras cuestiones respecto al medio, como incluso el pH. Entonces vamos a tener diferentes definiciones de delta G. Comenzamos con la definición de delta G estándar. Si ustedes ven, vamos a tener delta G con un cerito, es lo que consideramos un delta G estándar. ¿Cómo se define este estándar? Todo lo presente en la reacción, es decir, la concentración de productos y de reactivos, incluso la concentración de protones del medio, es igual a 1 molar. Gente, y si hablamos de una concentración de protones 1 molar, significa que las reacciones pasan a pH superácido. Entonces este delta G estándar, que hay miles de tablas para muchas reacciones con valor de delta G estándar, no es muy útil para sistemas biológicos, porque ustedes saben que en sistemas biológicos muy pocos medios aguantan pH 1. En realidad, la mayoría de las células están adaptadas a pH neutro, a pH 7.
Y por tanto se genera un segundo concepto importante que es el delta G fisiológico. ¿Cómo lo diferenciamos del delta G estándar común? Porque además de tener el cero del delta G estándar, le ponemos una comilla. Eso, por tanto, es un delta G estándar fisiológico donde vamos a tener tanto reactivos como productos a concentración de 1 molar, pero el pH se va a considerar 7, es decir, la concentración de protones va a ser 10 a la menos 7 molar. Sin embargo, ¿cuántas reacciones dentro de la célula se encuentran o cumplen con esta condición de que tanto los reactivos como los productos son 1 molar? Prácticamente ninguna. Entonces, ¿cómo medimos el delta G real dentro de una célula? Necesitamos saber las concentraciones de reactivos y productos reales en la célula. Y por tanto, el delta G real en las condiciones dadas dentro de esa célula es lo que vamos a llamar el delta G, sin cero, sin comilla. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo se relaciona el delta G real con los valores de delta G estándar? Pues básicamente, como dijimos, vamos a necesitar las concentraciones de reactivos y productos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el delta G real en las condiciones reales dentro de la célula va a ser igual al delta G estándar fisiológico, que es característico de la reacción y que se consigue de cualquier tabla, más esta expresión R, que es la constante de los gases, T, que es la temperatura del sistema, ojo, expresada en Kelvin, por el logaritmo natural de Q, que es Q básicamente la relación del producto de los productos, es decir, las concentraciones de los productos multiplicados entre sí, dividido las concentraciones de los reactivos multiplicados entre sí. ¿Está? En una condición dada, en la condición que queremos calcular el valor de delta G. Y es este delta G azul, el delta G real, el que nos va a decir si en esas condiciones, con esa cantidad de reactivos, con esa cantidad de productos, esa reacción es espontánea o no. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si la reacción está en equilibrio? Imagínense que tenemos una reacción A más B para dar C más D que es reversible y que pueda alcanzar el equilibrio, ¿verdad? Recuerden que la ecuación nos decía delta G es igual al delta G estándar por RT logaritmo natural de Q, que era producto sobre reactivo. Lo que habíamos dicho anteriormente es que si estamos en el equilibrio, el delta G es igual a 0. Y las concentraciones de reactivos y productos van a ser concentraciones de equilibrio, ¿verdad? Por tanto, si tenemos producto sobre reactivo en concentraciones de equilibrio, esta Q se hace igual a la constante de equilibrio, que es esa expresión, ¿verdad? Recuerden, si decimos Q es producto sobre reactivo en cualquier condición, pero si queremos decir constante de equilibrio, es producto sobre reactivo en condiciones de equilibrio. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Si delta G es igual a 0, esto es 0, y Q es constante de equilibrio, reemplazando eso en la ecuación, conseguimos una nueva ecuación que nos permite decir que el delta G estándar fisiológico es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Por qué esta ecuación es importante, gente? Porque si conocemos la constante de equilibrio, podemos calcular el delta G estándar fisiológico de cualquier reacción. O viceversa, si conseguimos el delta G estándar fisiológico de una tabla, podemos calcular la constante de equilibrio de cualquier reacción. Por tanto, la constante de equilibrio se puede calcular a partir del delta G estándar fisiológico o viceversa. Y aquí viene la cuestión de razonamiento. ¿Qué tipo de valores podemos tener en una constante de equilibrio? Y bueno, podemos tener una reacción que sea espontánea. ¿Qué significa? Que el reactivo, o sea, A más B, realmente tengan tendencia a comportarse como C y D. Y entonces el equilibrio esté desplazado hacia lo que dice la flecha azul.
¿Y qué va a suceder en este tipo de reacción? Vamos a tener mayores concentraciones de C y D que de A y B. Por tanto, ¿cómo van a ser los valores de la constante de equilibrio? Si C y D son mayores que el denominador, que es A y B, la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. Y en este caso, cuando tenemos constante de equilibrio mayor a 1, los valores de delta G, estándar fisiológico, aquí por favor agréguenle el cerito y la comita, van a ser negativos. ¿Por qué? Porque la reacción es espontánea en este sentido, tal cual como está escrita. Ahora, ¿qué pasa si el equilibrio está desplazado en el sentido opuesto, hacia la reacción inversa? ¿Qué vamos a tener aquí? Que los reactivos, tal cual como tenemos, están en concentración más alta que los productos, porque prefieren quedarse como reactivos antes que combinarse y generar productos. Es decir, que en esta situación, la reacción tal cual como está planteada no es espontánea. Si calculamos la constante de equilibrio en estas condiciones, la concentración de productos es menor que la concentración de reactivos. Por tanto, si tenemos un numerador chico dividido un denominador grande, el valor de la constante de equilibrio va a ser menor a 1. Y si calculamos el delta G, de vuelta vuelvo a decir, esto es delta G estándar fisiológico, vamos a obtener valores positivos. ¿Qué significa eso? Que la reacción A más B en estas condiciones no es espontánea, tal cual como está escrita. Que en realidad la reacción espontánea sería poner C y D como reactivo, A y B como producto, ¿sí? Y entonces aquí viene una cosa muy importante. Las reacciones, dependiendo de cómo ustedes la escriban, van a mantener el valor de delta G. Imagínense que, no sé, teníamos un delta G de 30 kilocalorías por mol, escrito así, A más B para dar C más D. ¿Qué pasa si yo cambio el orden? Pues va a mantener el valor 30 kilocalorías por mol, pero va a cambiar el signo. Entonces lo que era positivo va a pasar a ser negativo. Entonces, con respecto al delta G, es importante tener en cuenta que valores de delta G cercanos a cero son característicos de reacciones reversibles, mientras que valores muy negativos son característicos de reacciones irreversibles. Y otra cosa importante que tienen que ver aquí en los ejemplos, por ejemplo, la glucosa que se fosforila para dar glucosa 6-fosfato cuando está en presencia de ATP que se hidroliza para dar ADP, ustedes van a darse cuenta que aquí el delta G estándar de la reacción era de menos 16 kJ por mol o de menos 33,5 kJ por mol. Y en el caso de esta reacción fructosa 1,6-bifosfato para dar gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, son todas reacciones de la glicólisis, vamos a ver delta G estándar positivo. Sin embargo, el delta G real de la reacción es negativo. ¿Qué significa eso? Que recuerden, el delta G estándar fisiológico que figura en la tabla no es el que determina la espontaneidad de la reacción, sino es en realidad el delta G real de la reacción el que lo determina. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta última diapositiva? Que surja la pregunta de si realmente hay procesos no espontáneos o endergónicos en el metabolismo. Y aquí es importante tener en cuenta cuál es el concepto de proceso. El proceso es básicamente la sumatoria de todas las reacciones que forman parte de una vía metabólica. Y por tanto, la respuesta es: no hay vías metabólicas endergónicas, porque si no, no habría vida. O sea, todas las vías metabólicas son espontáneas. Pero eso no significa que algunas de las reacciones, algunos de los escalones, algunos de los pasos necesarios para recorrer el camino puedan ser no espontáneas. Y entonces la pregunta es: ¿cómo superamos ese escalón no espontáneo para llegar al final que debe ser espontáneo?
Pues la respuesta, la solución a este problema es básicamente el acoplamiento de reacciones. Entonces acoplamos un escalón, acoplamos una reacción no espontánea con otra que es muy espontánea y que le da la energía, le da ese calor, le da esa fuerza para poder pasar de ese escalón al siguiente paso. Y aquí vamos a ver un ejemplo de reacciones acopladas. Fíjense, en este caso, la primera parte del proceso es la glucosa. En presencia de fosfato va a dar glucosa 6-fosfato. Fíjense cuál es el delta G estándar fisiológico, más 3,3 kilocalorías por mol. Significa que esto no es espontáneo tal cual como está. Pero esta reacción está acoplada a la hidrólisis del ATP, que en presencia del agua me da ADP más fosfato. Este va a ser el fosfato que va a ser cedido a la glucosa para convertirse en glucosa 6-fosfato. Fíjense cuál es el delta G estándar de la hidrólisis del ATP. Es menos 7 kilocalorías por mol. Entonces lo que hacemos para conseguir la reacción total es hacer la sumatoria de esto, ¿verdad? Entonces el agua se va, este fosfato se va y la reacción final va a ser glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Si este es el proceso, esta es la sumatoria, es la reacción final, ¿cómo calculamos el delta G final del proceso? Pues básicamente sumando el delta G de cada una de las etapas. Eso está reglamentado por lo que llamamos la ley de Hess. Y si ustedes ven aquí, más 3,3 menos 7,3, el delta G final del proceso es de menos 4 kilocalorías por mol. Por tanto, esta segunda reacción, que es muy exergónica, le brinda energía necesaria para impulsar la reacción endergónica o la subreacción, la primera etapa, que es muy endergónica. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta con respecto a la ley de Hess es que si aquí nosotros tuviésemos que, digamos, equilibrar la reacción, si tuviéramos, no sé, una estequiometría diferente y tuviéramos 2 glucosas, 2 fosfatos, 2 glucosas, 6-fosfatos, el delta G de esta etapa también debería estar multiplicado por 2. La otra cosa que tienen que saber es qué pasaría si yo decido poner la reacción en sentido inverso. Es decir, que la glucosa 6-fosfato y el agua sean los reactivos y la glucosa y el fosfato sean los productos. El número del delta G va a quedar igual, pero vamos a cambiar el signo del delta G, que va a ser de positivo a negativo. ¿Okay? Entonces esas son algunas cosas que se utilizan para el cálculo de, digamos, el delta G total de los procesos. Entonces, ¿pueden haber reacciones endergónicas? Sí. Pero las vías metabólicas totales, la sumatoria de todos los delta G de la vía metabólica, siempre van a ser negativos, porque si no, no estaríamos vivos.